Feliz sábado. El verde, por favor. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Bendito Dios, permita, Padre, que lo que voy a hablar en este momento solamente sirva para glorificar su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta tu historia. Pareciera poco 10 minutos para contar toda una historia de amor, tantas maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Pero es algo que cada uno de nosotros trae una historia, muchas veces escondida. Una historia con Dios, una historia que Dios ha puesto en nuestra vida, pero que debemos contarla a otros. Voy a hacerlo corto. Tenía 2 años, casi me muero. 2 años, una fiebre terrible, casi me muero, dice mi mamá. Crezco solo, sin mi padre. A los 6 años muere mi abuelita, que era una de las personas que más cariño me daba junto con mi mamá. A partir de ese momento, la vida se torna más difícil aún. Vivíamos en un ranchito hecho de ramitas, tapado con tierra para que no se metiera el aire. A esa edad tengo que empezar a trabajar. Voy a la escuela durante las mañanas, en la tarde a trabajar. Aprendo a leer estudiando la Biblia para gloria de Dios. A partir de ese momento va naciendo algo dentro de mí, un deseo, una necesidad, el deseo de conocer más acerca de Dios. Y cuando a medida que voy creciendo, aquel deseo, aquella inquietud en mi corazón me va quemando y empiezo a estudiar más. Y éramos católicos. Iba a las clases de catequesis y el caso es que a los 18 años era catequista. Para los que no saben, catequista es alguien que le enseña catequesis de la Iglesia Católica a los niños. Pero sin embargo todavía había un vacío dentro de mí. Había algo que faltaba. Después me voy para la capital y después de tanto sufrimiento recuerdo que habían días que nosotros nos dormíamos, nos acostábamos con mi mamá sin comer y no sabíamos si íbamos a comer al siguiente día. Pero sin embargo, siempre aparecía un vecino trayendo algo, o siempre los árboles tenían frutas. Teníamos una huerta de plátanos que era siempre que no teníamos nada que comer, iba a esa huerta y siempre habían plátanos, nunca faltaban. Entonces, después de todo esto, cuando yo me voy para la capital, para mí el sufrimiento es algo natural, no me asusta. Recuerdo cuando llego a la capital, al principio allí teníamos familiares, mis familiares me alimentaban al principio, pero lógicamente después da vergüenza estar molestando a la gente, o incluso la gente se cansa muchas veces. Entonces, después de todo, empiezo a trabajar, recuerdo, en una universidad. En esa universidad habían muchos árboles de guayaba. Por 2 semanas me alimenté de puras guayabas. Pero sin embargo, Dios sigue guiándome a través de la vida, pero sin embargo siempre hay esa incógnita en mi corazón. Visito la iglesia de los hermanos pentecostales, pero hay algo que me faltaba todavía. Entonces todavía aquella cosa en mi corazón no me hacía feliz nada. Entonces ahora deseo venirme para los Estados Unidos. No tenía absolutamente nada, no tenía dinero, no tenía nada, pero sin embargo, el hecho de pensar que iba a sufrir en el camino, que el desierto, que esto, que el otro, para mí no era nada extraño, no era nada nuevo, no era algo que me asustaba. Entonces me arranco. Recuerdo que no le dije ni a mi mamá, sino que un día antes, un 31 de diciembre, le digo, me voy para los Estados Unidos. Mi mamá se pone a llorar y ustedes saben todo lo que pasa. Y al siguiente día me arranco y para gloria de Dios, nunca se me olvida que cuando llego a Veracruz, hay algo que yo siempre agradezco de la gente de México, y es que siempre me dieron la mano, siempre hubo un taco para mí, frutas. Y esta viejita allá en Veracruz, una viejecita arrugadita, marcada por los años, sale y me da un abrazo, me trae una bolsa con mangos, con naranjas y me dice, nunca se me olvida, me persinó, ustedes saben, me persinó, me dio el abrazo y me dijo, hijito, espero que tú no seas como las mariposas que pasan emigrando hacia el norte y algunas se van quedando por el camino.
Y nunca se me olvida lo que me dijo aquella viejita porque me marcó, hasta hoy su cara está grabada aquí. Y bueno, llegué a la frontera, llego a la frontera y ahora no tenía familia aquí. No tenía nadie a quien llamar y decirle ayúdame o esto que lo otro. Llego a la frontera y entonces empiezo a trabajar en una tortillería, luego cruzo al otro lado. En el otro lado me aparece un señor que me da trabajo en un car wash y me dice, bueno, aquí te puedes quedar a dormir en el storage, ahí donde guardaban las cosas del car wash, y había una puerta vieja, ahí puse la puerta, unos bloques y allí dormía. Para mí era la gloria, nada extraño. En mi rancho dormía en una cama hecha de madera con cuerditas, con cabullas le llaman allá. Entonces no era nada extraño, yo estaba feliz. Pero sin embargo todavía estaba aquel vacío en mi corazón. La felicidad de alcanzar un sueño, ya de estar en los Estados Unidos, pero sin embargo había algo que me faltaba. Llegué hasta visitar a la iglesia de los mormones, me bauticé en la iglesia de los mormones, pero había algo que faltaba. Entonces, en este tiempo estoy en el valle, en Harlingen, estoy 2 años en Harlingen, trabajando casi solamente por la comida, y me compré un carrito viejo que apenas caminaba, y un día domingo, en la mañana, sin pensarlo, sin planearlo, dije, me voy para más arriba, porque sabía que más arriba habían más oportunidades. El problema es que no tengo documentos, el carro no tiene placas, no cambio de aceite, nada. Pero yo quiero irme para más al norte. Y llené una bolsa de esas negras de basura con mi ropita y lo eché atrás en el carro y me arranqué para el norte. Crucé el checkpoint de migración. No me pregunten cómo, es solamente un milagro de Dios. Manejando un carro sin placas, un carro sin aseguranza, absolutamente nada. Y nunca se me olvida que después de que cruzo la garita, me paró el oficial, me paró, puso el perro a oler y me dijo, baja los vidrios. Yo ni sabía inglés, apenas estaba aprendiendo. Y me dijo, baja los vidrios, y lo bajé, pero no me hizo ni una pregunta. Y solamente me dijo, te puedes ir. Cuando llegué al área de descanso, yo solamente paré el carro y me tiré y empecé a llorar desconsoladamente, sabiendo que eso era producto de un milagro de Dios, sabiendo de que Dios, así como me había traído desde la casa, así como Dios nos había ayudado en los momentos cuando no teníamos ni qué comer, Dios me seguía guiando. Y le prometí a Dios en ese momento que iba a ser fiel a Él. El problema es que 2 semanas más tarde ya se me había olvidado y sigo siendo el mismo. Entonces, bueno, llego a un pueblo que se llama Banham, aquí en el norte. Ahora sí tengo mi primo, me doy cuenta que tengo un primo. Cuando estoy en Houston sé que tengo un primo aquí, entonces le hablo. Entonces me dice, si se viene para acá, yo le doy donde vivir y podemos buscarle trabajo. Así es, entonces llego al dicho lugar, pero mi vida sigue vacía. Un vacío ahí todavía. Entonces cuando llego a este lugar y ya que tengo un poquito más de libertad, tenía trabajo, empiezo a salir al baile, empiezo a reunirme con personas que andaban igual que yo. Entonces, pero resulta que trabajábamos en una compañía donde hacíamos trailers y siempre nos reuníamos en una mesa para comer todos. Y todos hablábamos tonterías, ustedes saben lo que hablan las personas, pero había alguien que oraba para comer. Había alguien diferente. Y este muchacho, Mario Andino, siempre oraba. Entonces un día domingo que yo estaba triste por la soledad, vivía con mi primo y su familia, pero yo me sentía solo, no había nada que me consolara, que me tranquilizara. Y ese día estaba desesperado, una desesperación, una necesidad de algo, pero que en el fondo yo sabía que era, pero que según yo no lo había encontrado aún. Entonces ese día, en ese momento estaba llorando y todo, y le hablo a Mario y le digo, ¿me puedes invitar a tu iglesia? Entonces me dice, sí, hoy vamos a ir justamente ahora en la tarde a las 5. Entonces me fui con él para la iglesia. Recuerdo que ese día en la iglesia solamente pusieron un video de Doug Batchelor, el Final Event, eventos finales con Doug Batchelor, y eso me tocó.
Entonces, y luego la familiaridad ahí con los hermanos y todo eso, la forma en la que me atendieron y todo. Entonces empecé a ir a la iglesia, me bauticé, ahora las cosas empiezan a cambiar. Entonces empiezo a estudiar y empiezo a conocer y me voy dando cuenta que lo que me faltaba era justamente eso, el amor de Cristo. Porque muchas veces, hermanos, podemos estar en la iglesia, podemos conocer todo de la iglesia, las doctrinas, la Biblia, todo, pero muchas veces no conocemos a Cristo. Esa es la triste realidad. Nos enfocamos en todo, pero menos en lo más importante. Cuando empiezo a conocer esa verdad, fui feliz. Fui feliz, pero resulta que llega un día, me acuerdo que le hablé a mi pastor y le dije, ¿sabe qué? Me voy a ir para otra iglesia. La locura esa de a veces buscar lo que no nos falta. Entonces le dije, me voy a ir para otra iglesia. Adventista también, pero me voy a ir para otra iglesia. Entonces él se puso triste y me dijo, bueno, mira, yo no te puedo obligar. Dios no nos obliga a nada, así que tú decides. Tú decides. Bueno, me fui. El caso fue que ese fue el principio para volverme a alejar. Me alejé de la iglesia y ahora vuelvo a ir a los bailes, a parranda y todo lo que ustedes saben. Pero nunca fui feliz otra vez. Ahora que estoy en el baile, estoy en ese mundo, añoro aquellos momentos de felicidad que viví en aquella pequeña iglesia. Y algo que Dios hace en nuestras vidas es que siembra en nuestro corazón. El Espíritu Santo está ahí tocándonos, tocando nuestra puerta. Y estemos donde estemos, nunca vamos a estar tranquilos porque Dios siempre estará llamándonos. Entonces un día estaba allí. Recuerdo, para aquellos que nunca se han salido de la iglesia, como experiencia les puedo decir, la primera vez que usted llega a un lugar que no debe estar, usted se siente incómodo, se siente horrible, siente que usted no pertenece ahí, pero la siguiente vez es un poquito menos, la siguiente vez un poco menos, al final ya no le importa nada, se le olvida todo. Ese es nuestro problema. Entonces, pero un día después de tantos estoy allí sentado reflexionando y me doy cuenta de en dónde estoy. ¿Qué tal si Jesús viene hoy? ¿Qué tal si Dios en este momento cierra la puerta de la gracia? ¿Y qué pasará conmigo después de que he conocido, después de toda una historia de amor, después de todo lo que Dios ha hecho en mi vida? Ahora, ¿qué pasará conmigo si Jesús viene hoy? Y en ese momento supe que yo no pertenecía a ese lugar. Y en ese momento fue cuando al siguiente sábado, decidí visitar la iglesia de Oak Cliff. Y a partir de ahí empezó otra historia, una historia que me gustaría contar un día. Y a partir de ahí es como Dios nos va tocando. Y saben, no significa que siempre va a ser una vida de victoria. Muchas veces Dios nos va llevando, a veces de arrastradas porque no queremos. A veces Dios nos va empujando poquito a poco. Pero Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan maravilloso, que no me queda más hoy que darle la gloria y la honra a Él por todo lo que ha pasado en mi vida.